saludo al presidente Van Provi. ¿Qué tal, doctor? Gracias, Renato. Muy amable. Da tristeza todo esto, ¿no? Definitivamente que impacta, y yo también expreso mi solidaridad a la familia del ingeniero Renato Rodoleda, Sí, porque el efecto en la niña, y es una familia que queda impactada. sí, Es un ser querido, lo mismo que la estudiante de medicina, sí. y la pareja también que salió afectada. Y cuando hablaba el doctor de los alimentos que hay que consumir porque producen serotonina para controlar las emociones y ser menos agresivos, menos violentos, usted me decía, pero son alimentos fáciles de adquirirlo. Del No hay día a que día. ser millonario para comer esos alimentos. El huevo, El huevo, básico. Imagínense el huevo, un huevo todos los días. Ahí está la serotonina, sí, que es el neurotransmisor que le permite a uno relajarse, ¿no? Estar en calma. Y otras legumbres que también tienen serotonina, ¿verdad? O sea y que si no no, son... hay pastillas. Pero es más barato comerse un huevo que ir a comprar una caja de pastillas que produzcan serotonina. Ay, con los medicamentos tan caros que tenemos. Pero sí es triste realmente todo esto que nos pasa en la sociedad, y así está la humanidad. Es que esto no solo es aquí. Si uno ve casos como estos aquí y en cualquier otro lado del mundo. A nivel mundial, Sí, estamos en una sociedad en los últimos años de mayor estrés y mayor opioides que se consume, precisamente por eso, para buscar cómo neutralizar la presión del día a día, ¿no? Y tener el autocontrol, que es necesario. Yo creo, estoy muy de acuerdo con usted y lo que dijo el ingeniero Munguía. Necesitamos tener autoterapia, conversar más y en efecto tomar las medidas preventivas para llevar una vida más tranquila, tener una vida, digamos, mayor relajada y hacer las cosas que a uno le gusta, ¿no? ¿Verdad? En calma y tomar las precauciones, porque en efecto ese tema del día a día, del tráfico, también causa estrés. Entonces, llegando un poquito más temprano o programarse más temprano, ya es una situación que uno lleva el control y viene relajado, que venir por unos minutos más que se podía retrasar, pues se acumula una carga de estrés y ya el comportamiento humano pues ya varía, ¿no? sí. Muchas gracias, doctor Edwin Araque. Con él vamos a hablar hoy sobre Banprovi, vamos a hablar sobre economía, vamos a hablar sobre dólares y vamos a compartir esta conversación con el doctor Edwin Araque con Rubén Darío Sorto, un empresario sanpedrano. Ahí está Rubén Darío. Ah, tenía razón Rubén Darío cuando me dijo en la mañana, no me va a conocer Renato, me dice, porque ahora ando el cabello como usted. Pero yo no es por el look, sino porque ya casi no me nace. Y en su caso es look o ya está pasando lo que me sucede a mí con mis cuantas décadas, Rubén Darío. Pues ambas cosas, Renato. Yo creo que llega a cierta edad en la que el look eso es también parte de los años. Y bueno, aquí estamos copiando su look también. Y así airea usted el cerebro para controlarse con una cabeza más fresca. Así es, en esta ciudad de la zona norte, pues sí, las temperaturas en estos meses son relativamente altas y este es algo muy cómodo. Aprovecho a saludar a la distancia al doctor y al buen amigo Edwin Araque, a quien guardo especial aprecio y estima. Fuimos compañeros de trabajo en una universidad Claro. allá de Tegucigalpa Mi- y me gusta compartir este foro con él. Es uno de los funcionarios responsables y con un despliegue importante en sus funciones dirigiendo Banprovi, que hoy es instrumental para la economía hondureña. Sí, sí. De igual manera, Renato, aprovecho 10 segundos para solidarizarme con las familias que han perdido a sus seres queridos. Yo creo que hay una combinación de factores, no solamente son factores ambientales, hay una ausencia de Dios, una ausencia de valores, una ausencia de paz interior y que deriva en eventos y en hechos que todos lamentamos. Así es que
mi solidaridad para todas esas familias que han perdido seres queridos en fechas recientes. Y muchas gracias a usted en especial, Rubén Darío. ¿Sabe por qué? Porque me hizo acordarme de mi papá. Sí, cuando lo miré en pantalla me hizo acordarme de mi papá. No sé Mejor si reloj que no me puede dar. ya Gracias. él murió hace 4 o 5 años. No sé si le pasó a usted que venía su padre cuando usted estaba jovencito, 9, 10, 11, 12 años, que creía que se miraba bonito con aquel afro. Anda a cortarte el pelo, muchacho, que te miras fatal, parece que andas piojos en la cabeza. No sé si alguna vez le pasó. Por supuesto, estaba de moda el afro. Cuando yo miro esas fotos, de 14, 15, 16, 17 años, fíjese que me da pena. 1000 fotos, me da pena. ¿Cómo es la vida, verdad? Me da pena, dije yo, hombre, ¿cómo iba a conquistar en esos tiempos yo con aquel pelaje feo, feo, feo? Y dice uno, tenía razón mi viejo, tenía razón cuando me decía, anda a cortarte el pelo, muchacho, que parece que no te has bañado. Entonces, no sé por qué en este momento al mirar al ingeniero Rubén Darío Sorto, me acordé de mi padre, pero por eso le di las gracias. Y me acordé de su madre también, me acordé de su madre. Me impartió 2 años, primero y segundo de bachillerato, la clase de español en el Central Vicente Cáceres. Y me hacía y me obligaba a leer libros. Aquellos tiempos con los maestros. Nos obligaba a leer libros. Tienen que aumentar su bagaje y su conocimiento, muchacho. Tienen que mejorar su escritura, su ortografía. La madre de Rubén Darío Sorto, que ya no está con nosotros también y que siempre la recuerdo. ¡Ay, tantos recuerdos lindos! Pausa y enseguida Lucecita Madrid. No, antes Lucecita y después la pausa, con la temática que vamos a manejar inmediatamente al regreso con el doctor Edwin Araque, presidente de Banprovi, y el empresario Rubén Darío Sorto. Lucecita. Claro que sí, muy buenos días. Compartimos con ustedes el tema del día. Los dólares y la economía es el tema de hoy lunes. Recuerde, su opinión es muy importante. Puede compartirla a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social @FrenteAFrente HN. Bueno, estamos aquí preparados ya para comenzar con el doctor Edwin Araque, el presidente de Banprovi. Y aquí estamos con Rubén Darío Sorto. Ya todo chequeadito bien. Audio y video. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estamos con los recursos de Banprovi, doctor Araque? Los recursos para este año ya están disponibles porque son de los activos del Banco Central, más las recuperaciones que hace Banprovi de la cartera existente. Y necesitamos que se prioricen los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas, que es parte de la tramitología de los gobiernos, de información complementaria. Hemos estado intercambiando la información. Yo esperaría que en las próximas semanas ya se priorice para tranquilizar a los sectores productivos, especialmente el productor que ya está en preparación de las tierras para la lluvia de mayo, y el sector de construcción, que es fundamental porque ellos tienen ahorita algunas máquinas paradas, están pendientes del aviso para empezar ya a ejecutar los proyectos de vivienda, tanto vivienda social como vivienda media. Así que yo espero que en las próximas semanas tendremos ya la prioridad, porque es lo que dice la disposición presupuestaria. Es una normativa que se impone la Secretaría de Finanzas para priorizarlos por mandato de la Presidenta de la República, y esa es parte de la normativa del ordenamiento y focalizar los sectores productivos que tienen mayor impacto en el empleo y crecimiento económico. ¿Cuánto espera recibir? Son 8.000 millones de lempiras adicionales. Es decir, el fondo de inversión pasó de 25.000 a 33.000 millones de lempiras, es decir, 8.000 millones más, que se complementan con 4.500 millones que son las recuperaciones de la cartera, y fundamentalmente también la parte que es bien importante, que es ya delinear estos fondos para empezar a ejecutarlos. Y esa va a ser decisión de la Secretaría de Finanzas, priorizarlos. Nosotros proveemos la información necesaria, una propuesta inicial preliminar para que ellos ya nos ordenen y ejecutar la estrategia de la Presidenta Xiomara Castro. Sí, uno sabe los trámites que hay siempre. Sí, es parte de la tramitología en el Estado, pero ya estos fondos ya deberían estar en Banprovi, ¿no? No, ya están disponibles en el Banco Central. Lo que necesitamos tener la prioridad para empezar a ejecutarlo, firmar un convenio con el Banco Central de Honduras, también que es parte de la tramitología, y con eso ya empezamos a dar una circular pública
para que todos los sectores se preparen a hacer las solicitudes. Las personas, los prestatarios también están al pendiente para hacer la solicitud también de cada vivienda. Y lo más difícil es conseguir el dinero, pero si el dinero ya está, lo más simple simplemente son las firmas. La firma, la tramitología, los papeles, pero los fondos están ahí disponibles en la bóveda del Banco Central. Para fortalecer la producción agrícola este año y para el sector industrial. Sector construcción, fundamentalmente. Sector construcción. Sector construcción, y también yo he solicitado que también se le dé prioridad a la pequeña y mediana empresa, a la pyme. Sí. Que el año pasado, por algunas circunstancias de decisión, no se tomó en cuenta, pero ahora pues, yo voy a insistir que sea la pyme, el sector agrícola y el sector de construcción. ¿Por qué el sector de construcción? Porque es intensivo en generación de mano de obra, de empleo, y el sector agrícola. Y son los sectores que más crecieron al finalizar diciembre de 2023. Sector construcción, 18%. Sector construcción, 18%. Y el sector agrícola, que venía deprimido, con crecimientos negativos, este año creció en 5.2%, que compensa la caída del sector de la manufactura, que decreció más o menos lo que es textiles en más del 20%, porque la demanda internacional bajó porque las empresas tienen inventarios. Y por la recesión que se ha dado a nivel mundial, el tema de la tasa política monetaria a nivel mundial que subió, y al subir la tasa política monetaria suben los intereses. Si los intereses suben, la inversión se estimula. Y si la inversión se estimula, pues hay un momento que la producción empieza a desacelerarse hasta llegar a niveles de recesión. A propósito que usted menciona construcción, yo escuché a un dirigente de la Chico hace algunos días reclamando el pago por parte del gobierno de las obras viales que se están construyendo actualmente en el país. Porque les digo algo, hay muchos proyectos de infraestructura vial en este momento. Así, y correcto. a mí me satisface eso. Hay muchos proyectos de infraestructura vial en este momento, pero el de la Chico estaba reclamando que el gobierno va atrasado con los pagos y que algunos proyectos se han tenido que paralizar por falta de recursos. Y uno entiende que los recursos están ahí. De repente, es lo mismo que está planteando aquí el doctor Edwin Araque. Los trámites, sí. Que por favor más celeridad a los trámites para que las cosas fluyan, porque parto de una premisa. Excelente toda la inversión pública en infraestructura. Muy bueno, pero hay que pagar a los que están haciendo la obra para que no la detengan. No hay razones para esa tardanza. Y en términos generales, ¿qué tenemos en Banprovi? En Banprovi, ya para diciembre 2023, recién pasado, desembolsamos 12.838 millones de los activos del Banco Central, que es parte de la promesa de campaña de establecer un fondo de inversión que asciende a 38.000 millones. Eso nos dice el plan de gobierno del Partido Libre. Ya tenemos 33.000 millones aprobados. Quedan 5.000 restantes que creo que va a ser para el siguiente año. Pero miremos las ejecutorias. El año pasado, 2022, a nivel de vivienda, desembolsamos 4.429. A diciembre de 2023, 9.075, con un incremento del 105%. Está hablando en millones, ¿verdad? Por favor, Sí. a toda la gente que escucha. Está hablando en millones. Estamos hablando de millones. Aquí sería 4.429 millones de lempiras. Y aquí, 1.761 millones. En producción. En producción. Y en el año 2023, 13.762. No, 3.000. 3.762, Sí. que nos da un crecimiento porcentual de 114%. En términos sencillos, porque el problema de los intereses a veces la gente no lo capta, es el doble, el 100%, el doble Sí. de lo ejecutado el año pasado. Y el total, 6.190 contra 12.838, 107%. Esta ejecutoria es un éxito para el gobierno, obviamente complementado con la ejecutoria que hace la Secretaría de Agricultura y Ganadería. La doctora Laura Sosa ha sido proactiva. También los recursos de Banadesa contribuyen aparte de estos. Banadesa en Bosa tiene una cartera más o menos de 2.200 millones que también contribuyó con la producción agrícola, lo que nos permite tener alimentos frescos disponibles y que no se dé la especulación de precios, sobre todo en los granos básicos. ¿Tiene raya la mora? Por supuesto, en caso del Banprovi,
la morosidad, como es de banco de segundo piso, la mora es 0. Sí. Pero en primer piso siempre se da, pero en vivienda, como es un producto noble, nadie se queda. En última instancia puede haber una mora en vivienda, pero normalmente la vivienda tiene menos del 1% de mora. Anteriormente, Banprovi, en el periodo gobierno anterior, dio crédito directo, y eso sí realmente fue un latrocinio y un desastre, y la posición del Consejo Directivo del nuevo gobierno fue eliminar los créditos directos porque ese riesgo que representan, y ahí sí hay una mora que es bastante considerable, que estamos tomando las acciones para judicializar estos casos cuando estamos en una compañía de cobranzas y vemos que hay una reacción de los prestatarios que han estado en mora y han estado pagando. Tenemos otra gráfica para salir de ellas y Sí. empezar a interactuar con Rubén Darío Sorto. Por favor, producción. Bueno, esto básicamente, hay que destacar algo bien importante. Honduras ha venido creciendo en los últimos, pongámosle, 50, 60 años, 3%. Promedio en términos reales. Excepto en el periodo del presidente Zelaya, que se logró lograr del 6 al 7%, que es fuera de serie. Fue una gestión macroeconómica agresiva, se expandió el circulante, se bajaron los intereses y se estimuló toda la actividad productiva. De ahí, pues, siempre ha sido de 3,5%. Pero a mí siempre me gusta agregarle a todo esto contexto. También en ese periodo de la administración de Manuel Zelaya se redujo el pago por servicios de deuda. Ah, por ¿Recuerda supuesto. usted? Sí. Exactamente. Si solo quedamos con una deuda de un poquito más de $1.000 millones cuando Mel fue presidente. Y miren hoy cómo la tenemos en las últimas décadas. Volvimos a endeudarnos y gran parte de lo que recogemos en tributos anualmente se nos va al pago de servicio de la deuda. Entonces, siguiendo solamente brevemente con el crecimiento económico, que es destacar, el año pasado se creció en 3,6%, pero con la variable de un entorno mundial adverso, sí, con una inflación alta y con intereses altos a nivel mundial. En Honduras, la decisión de la presidenta y del Banco Central es mantener la tasa política monetaria estable para mantener esa certidumbre de que los intereses no van a aumentar. ¿Usted comparte esa política de la tasa 100%. de política monetaria? Es la más adecuada. Esto Sí. más es una política fuera de la ortodoxia, porque siempre, usted sabe, los analistas que ha traído acá, que siempre plantean aumentar la tasa política monetaria para atenuar la inflación. Pero Honduras, bajo la inflación del diciembre 2022 de 9,8 a 5,19. Estamos hablando de la mitad. Sin aumento de la tasa política monetaria. Significa que hemos más bien desafiado la ortodoxia de los organismos financieros internacionales, pero claro, complementada con políticas paliativas, subsidio a los combustibles, subsidio a la energía eléctrica, la expansión de las tiendas de Banasupro y otras medidas complementarias que se han dado que nos ha permitido crecer arriba del resto de Centroamérica. Ahí tengo la cifra. El único país que nos aumenta o que nos excede es Panamá. De ahí todos los países de Centroamérica crecieron en menos del 3%. Y el más afectado fue El Salvador, que casi menos del 2%. Entonces, terminemos con estos indicadores, por Básicamente favor, aquí es el impacto de que el sector agrícola y el sector de construcción tiene un impacto directo en el empleo. Aquí tenemos los números de proyectos, 7,610. en toda la geografía nacional. A nivel nacional, que esto también es parte de la alianza estratégica que se tiene con los constructores. Entre más oferta se presenta, va a haber mayor competitividad en cuanto al precio de las viviendas. Empleos generados, 94,526. Familias beneficiadas, 102,136. Es una buena cantidad. Beneficiarios directos, 510,680 y beneficiarios indirectos, 2,500,000. En total, tenemos 3 millones de personas que salieron beneficiadas. En el área de la construcción. Construcción. Y esto va a ser uno de los legados que va a dejar nuestra presidenta Xiomara Castro. Que el hondureño tenga su vivienda digna, que es el patrimonio, crea arraigo, y por el lado del crecimiento económico es integral, porque
hace un efecto multiplicador en el resto de los sectores productivos. Por eso no se debe tardar la Secretaría de Finanzas en acelerar esos trámites burocráticos para inyectar el dinero a este banco de segundo piso que lo pasa a la banca para que financie esta cantidad de proyectos en el área de construcción. Sigamos con el penúltimo gráfico, por favor, producción. Sí, esto es básicamente algo informativo, ¿no? Y una propuesta que tenemos que en vivienda social, el promedio donde se concentra el prestatario es en 800.000 lempiras. Ese es el promedio a nivel nacional. Sí. A tasa de 4%, a 30 años plazo, la cuota son 3.819. Y esto tiene un impacto porque vivienda de 800.000 lempiras, el alquiler es mucho mayor que esa cuota. Y vamos al siguiente ejercicio. Póngale 1.200.000. Sí. Que ya es el techo de la vivienda social que el plan de negocios que estableció Banprovi desde el inicio del año, que posiblemente va a variar de conformidad con la priorización que dé la Secretaría de Finanzas a una cuota 30 años al 4%, 5.628. Esto tiene un techo de 2 salarios mínimos. Si el prestatario excede los 2 salarios mínimos, aunque sea menos de 1 millón, va a pagar ya al 7%, porque es un mecanismo de progresividad de tasa de interés. El que gana más, clase media, paga 7%, que compensa los excedentes de la institución y el patrimonio de los fondos de inversión administrados en 4%. ¿En este momento tienen fondos para viviendas de clase media? Claro, son estos que están acá, la propuesta, y se concentran en 2 millones. 30 años al 7%, aquí en 2 millones, la cuota son 13.306, que es una cuota sumamente ecuánime, equitativa, porque la tasa de interés y la ampliación del plazo de 20 a 30 años ha permitido tener esa cuota. Muy bien, porque usted alquila ahora viviendas de 3 cuartos por 13.000 lempiras. 13.000 lempiras. Y si esa va a ser mi cuota por 30 años con un interés del 7%, ya con 2 millones ya podemos construir una casa decente para una familia con 2 hijos. Y esa es la media a nivel nacional. ¿Esa es la media? Sí, para la clase media. Sí. Sin embargo, pues Banprovi había propuesto 2.9, pero dado que hay concentración en 2 millones, se elevó el techo o se varió a 2.500.000. A 2.5 millones. 2.5 millones, pero aquí tenemos un porcentaje bien pequeño de los que tienen acceso a 2 millones porque la cuota ya es de 16.000. Quiero también aclarar que esta es la cuota solamente de intereses. Hay que agregar ahí lo que es el seguro de vida, que es un porcentaje adicional, pero es mínimo dependiendo de la edad que tenga el prestatario. Pero esta es la mayor cuota que se paga. Es la mayor cuota en 2 millones. 16.632 lempiras. Entre estar pagando un alquiler de 16.000 lempiras al mes o hacer una inversión en algo que va a ser propio de 2.5 millones, 1000 veces elijo esta, ¿no? Exactamente, y eso es lo que tenemos. ¿Siente que la gente ha aprovechado? Bueno, los recursos se agotaron. Ya me dio algunos datos que sí, lo en indican. julio del año pasado se agotaron, porque es un producto atractivo. Ha habido nuevas expectativas de los constructores de crear más vivienda social y también vivienda media. Sí. Pero los fondos son bien limitados, así es que una vez que se haga el anuncio, que nos priorice finanzas, ya los sectores productivos, yo mando la circular al sistema bancario, a los constructores y al público para que empiece ya las solicitudes y le aseguro que estos recursos, como son limitados, vamos a estar ya a nivel de julio, agosto, que ya va a tener de nuevo. Ya va a estar exigiendo usted dinero para el próximo año. Otra solicitud. Porque quedan 5.000 millones todavía, me decía, fuera de los que se van a invertir este año. Sí, son 8.000 millones que se amplía el fondo de inversión, más 4.500 millones que tenemos de la cartera que se recupera del fondo de inversión de lo que hemos colocado ya en el sistema bancario en años anteriores. Correcto, ya voy con Rubén Darío Sorto, pero bueno, me metí en un tema que no era el nuestro hoy, pero yo creo que sí tiene su relación. Está en comunicación con Frente a Frente el ingeniero Gustavo Boquín, presidente de la Cámara Hondureña de la Construcción. Chicos, no sé si para referirse a este tema o por lo que yo escuché hace algunos días de que no están pagando a tiempo en el sector público la cantidad, y qué buena cantidad de proyectos de infraestructura vial. A mí me agrada ver que se está construyendo esta carretera por tal lado, que se está mejorando esta carretera por el otro lado. Eso me da alegría, pero
cuando escuché a alguien de la Chico diciendo, pero se están tardando con el pago y hemos tenido que paralizar algunos proyectos. Ingeniero Gustavo Boquín, adelante, buenos días. Buenos días, Renato. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a don Edwin Araque y a todos sus panelistas. Fíjese que realmente me puedo referir a este tema en dos partes. La primera es la parte de infraestructura. Sí, estamos muy contentos con toda la inversión programada que hay para este año. Si usted suma lo que haya asignado en el presupuesto de la Nación para infraestructura, estamos hablando de más de 16,000 billones de lempiras. Son 12,400 de CIT, son más de 2,000 en FIS y poco más de 1,000 para PRONAVERS y otras instituciones. Entonces, la suma de eso le da 16,000 lempiras. Es una buena noticia para el sector construcción. 16,000 millones. 16,000 millones. Más de 16,000 millones. Sí. Es una buena noticia para el sector construcción. Hay 250,000 familias que de forma directa trabajan para el sector construcción y damos una derrama de más de 1 millón de familias que dependen de alguna manera en forma indirecta del sector construcción. Pero ¿qué nos preocupa? Ya estamos a mediados del tercer mes del año. Nos quedan 9 meses y medio para ejecutar esos 16,000 lempiras y para que el gobierno pueda hacer 16,000 millones de lempiras y que el gobierno pueda hacer esos desembolsos y esa ejecución. Quiere decir que hay que ejecutar y pagar más de 1,600 millones de lempiras mensuales, algo nunca antes visto. La pregunta aquí es, ¿tendremos la capacidad para hacer toda esa gestión administrativa? ¿El gobierno estará preparado para eso? Hasta el momento tenemos una deuda superior a 2,000 millones de lempiras de lo del año pasado. El martes pasado se hicieron algunos pagos, pero no se alcanzó a completar la cantidad de todo lo que sea deuda. Entonces, un llamado al Ministerio de Finanzas, que es el que tiene la llave de estos recursos, para que pueda agilizarlo y nuevamente ofrecerles que estamos a la disposición, la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción y todos sus afiliados, para sentarnos y hacer planes de acción diferentes a los anteriores, porque si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho, no vamos a alcanzar esa meta, no se va a quedar ese presupuesto sin ejecución, y es algo pues que nos preocupa teniendo esa oportunidad. Eso por la parte de infraestructura. Ahora, por la parte de vivienda, aquí yo quiero agradecer mucho todo el apoyo que don Edwin Araque le ha dado a este subsector, que es y significa el 60% de la facturación del sector construcción. Históricamente, la vivienda ha sido el sector que más recursos nos da para poder generar fuentes de trabajo y bienestar en general al ofrecer una vivienda digna a las familias hondureñas. Aquí quiero destacar que el programa de vivienda de la presidenta Xiomara junto con Banprovi el año pasado fue tan efectivo que en julio nos quedamos sin recursos. Después don Edwin tuvo a bien mandar un borrador de ley presidencial para que pudieran ampliar ese techo, pero por los problemas que conocemos del Congreso Nacional del año pasado, no se pudo hacer. Ahora bien, ya tenemos un nuevo presupuesto con 8,500 millones de lempiras que debe ser priorizado por finanzas, y ahí estamos atrapados nuevamente. Entonces tenemos ya proyectos habitacionales que desde septiembre del año pasado no facturan, o sea, no venden casas. Las casas que usted está viendo que están terminándose de construir son casas que se construyeron, que se firmaron los contratos en septiembre del año pasado, que están en ejecución, próximas a terminarse, y eso va a generar, si no nos apresuramos, a que una vez que se termina la casa, usted sabe que los albañiles se van y empiezan a buscar nuevas construcciones. Así es cierto eso. Sí, sí, correcto. Tiene toda la razón. Así entonces, que un llamado a finanzas para que nos apoyen en ese sentido. Ya tienen la plata asignada, ahora es de apoyar a Banprovi para que Banprovi empiece a regar toda esa riqueza y podamos beneficiar tanto a los trabajadores de la industria de la construcción como a las familias hondureñas que necesitan vivienda. Tiene razón el ingeniero Boquín. Mire, hay una migración de albañiles. Operadores de máquina. Soldadores. Que ahora les cuesta conseguir este tipo de personal. Bueno, miren, yo voy a decir algo así, sin pelos en la lengua. Que la política no esté perjudicando el buen desenvolvimiento
de algunas instituciones como Banprovi, porque como Rixi se fue porque se lanzó a la política, luego llega Marlon Ochoa y Marlon ahora va para el Consejo Nacional Electoral. Miren, todas estas cosas entorpecen los trámites en la burocracia estatal. Así que esperamos que la política y los objetivos políticos no se conviertan en una trampa para el buen desenvolvimiento. Aquí estoy escuchando al presidente Lachico hablando muy bien de lo que está pasando en Banprovi, no porque esté usted aquí, y quien nos está diciendo es uno de los hombres dedicados a la construcción. Así que, ingeniero Boquín, esperamos que si ya están esos recursos, pronto simplifiquen esos trámites o simplemente pongan las firmas para que se liberen esos fondos y pueda seguir el éxito de la vivienda en el país y de la infraestructura vial, que insisto, muy bien lo que están haciendo, muy bien lo que están haciendo en infraestructura vial en el gobierno. Adelante, termino con ustedes. Renato, pues solo para finalizar, hacerle también un llamado en general. Sí. Un llamado en general al gobierno y a todas sus instituciones. Nos está matando la tramitología. Para que nosotros logremos arrancar un proyecto de más de 500 viviendas, que son los proyectos de interés social, son los proyectos en que por las economías a escala de construir en forma masiva podemos dar los valores que plantea Banprovi como techos de costo de la vivienda. Nos tardamos en promedio, según un estudio que hizo la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, nos tardamos 3.8 años en lograr un permiso de construcción. La tramitología nos está matando. Si usted ahorita en este momento hace una prueba y manda a alguno de sus reporteros a que busque una casa de interés social en Tegucigalpa, en este momento no la va a encontrar. En San Pedro va a ser muy difícil, la va a encontrar en las afueras de San Pedro Sula. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos proyectos de interés social, porque estamos enredados en el tema de tramitología. En esto, don Edwin Araque nos ha apoyado muchísimo por orden de la Presidenta de la República, lo nombró a él como coordinador para bajar este tema de tramitología, pero no hemos logrado el acompañamiento de todos los ministros y jefes de departamento que nos apoyen para lograr esto. Entonces, tenemos el dinero, vamos a tener el dinero, tenemos el producto que es muy bueno, ya se demostró, pero no tenemos proyectos porque la tramitología nos está matando. Así que muchísimas gracias por el espacio, felicidades a don Edwin, muchas gracias por el apoyo al sector construcción, don Edwin. Muchas gracias. Y pues estamos a la orden, Renato. Muy bien, sí. Tal vez, gracias, Gustavo. Tal vez, Gustavo, brevemente, la presidenta me designó para yo coordinar y hacer gestiones con mi ambiente, con el ingeniero Boquín. Establecimos las comisiones interinstitucionales entre Chicor y los demás operadores de construcción. Quiero que también nos informen cuál es el estatus de estas reuniones que se han tenido para agilizar los permisos de construcción, los permisos municipales, las constancias que debe dar Copeco, Antropología y otras instituciones, para que nos informen así de las gestiones que hicieron durante el año anterior. Le pide eso a Gustavo Boquín, pero creo que cortó Gustavo ya. No, aquí estoy. Sí, brevemente, por favor, ingeniero, sí. Básicamente nos hemos reunido con todos y estamos en distintos niveles. Por ejemplo, la alcaldía municipal del Distrito Central tuvimos unas grandes jornadas de trabajo. Ellos nos visitaron en las instalaciones de la Cámara, nosotros los visitamos a ellos junto con la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, y ya se preparó un documento en el cual se dividió lo que debemos de hacer en cosas que el alcalde tiene la autoridad de hacerlo y cosas que tienen que ir al Congreso para sus modificaciones y agilizar esto. En la alcaldía de Tegucigalpa sí lo logramos hacer, en las demás todavía no hemos recibido respuesta. En medio ambiente hemos tenido un avance, no como quisiéramos, pero sí hemos tenido un avance. Ahora, donde estamos 100% parados es en el tema de Convivienda. Ahí ellos no se han comunicado con nosotros ni hemos logrado ninguna comunicación. Yo he llamado varias veces al director de Convivienda y no hemos recibido respuesta. Entonces, si por este medio pues le podemos llegar a hacer el mensaje para reunirnos y ver qué podemos hacer para agilizar todo este tema. También la ley de vivienda que ya está publicada en la Gaceta, solo falta su reglamentación. Entiendo yo que Convivienda la quiere modificar, pero todavía
no ha mandado un proyecto Sí. de modificación al Congreso. Entonces, todas esas cosas nos han atrasado. En el momento, don Edwin, que usted quiera, nos sentamos a hacer un análisis de todo esto y pues siempre agradecer su apoyo. Bien, muchas gracias al ingeniero Gustavo Boquín, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. Y usted como empresario, ¿cuáles son sus principales desafíos en este momento, don Rubén Darío Sorto? Renato, muchísimas gracias y qué bueno escuchar a distintos actores de la sociedad hondureña, congratular a don Edwin en poner a disposición del sector productivo, del sector construcción, estos recursos. Y ojalá que la Secretaría de Finanzas agilice esa firma precisamente para poner disponibles los recursos en la banca y que estos lleguen a los sectores productivos y al sector construcción. El sector construcción está bien estimularlo, es correcto, es un generador de empleo, vivienda definitivamente es un producto bondadoso tanto para la población como para la industria. Sin embargo, quisiera hacerle algunas preguntas al doctor Araque, porque sí hay preocupaciones de trasfondo que debemos de evaluar para ver cuáles pudiesen ser los impactos en la economía hondureña a corto y mediano plazo. ¿Estos recursos, doctor, vienen de las reservas internacionales o vienen del presupuesto de la República? Bueno, efectivamente son de los activos del Banco Central, que naturalmente que los activos de un Banco Central se alimentan de las reservas monetarias internacionales, pero los recursos son en moneda nacional, en lempiras. Entonces, desde el punto de vista teórico económico, siempre se estableció, sobre todo lo que es la política de Frimba, del neoliberalismo, que la emisión monetaria va a tener un impacto en la inflación. Pero ya tenemos la evidencia tangible que en el periodo del 2022 la inflación fue 9.80. Cerramos diciembre 23 con 5.19 y expandimos 12.800 millones de lempiras. Entonces la pregunta es de los neoliberales y de la política monetaria tradicionalistas, ¿qué me puedes decir? Hay emisión monetaria, pero la inflación bajó. Ese es producto de la buena gestión que ha hecho la presidenta del Banco Central, la licenciada Santos, y también la gestión de finanzas. Lograr un acuerdo con el Fondo Monetario, con un entorno económico adverso, eso ha sido trascendental. Y esto más, Renato, usted llamó al programa a ambas funcionarias porque tituló contra todos los pronósticos. Y en ese momento yo me permití felicitar tanto a la abogada Rixi Moncada por la buena gestión y a la licenciada Santos también, porque son parte integral del gabinete económico. Y también lo hice en una reunión de diciembre del año pasado en el Banco Central. Me preguntó la ministra de Finanzas, la abogada Moncada, qué opinaba de la gestión. Simplemente le dije, súper excelente, porque ya tenemos un escenario macroeconómico estable, sin poner impuestos y sin aumentar la tasa interna de la economía. Y vemos los resultados. 3.6 de crecimiento en el 2023, aún con recesión y desaceleración mundial. Entonces es impactante, es decir, está blindada la economía porque lo que plantea la licenciada Santos, planteó un programa anticíclico. ¿Qué significa? Que a pesar de que todos los países contrajeron la masa monetaria, Honduras la expandió. ¿Y cuál es el efecto de la inflación? Bajó el 50%. Eso es tangible. ¿Valoraciones, Rubén Darío? Doctor, sí, ahí tomo con reserva algunas de las observaciones que hace el doctor Araque. Quisiera ver el componente en el sector agroindustrial del cual este servidor participa. Es importante alojar recursos a este sector y anoche estaba escuchando precisamente a la nueva presidenta del COEP, la ingeniero Gallardo, Anabel Gallardo, y ella hacía énfasis en
la necesidad de impulsar, número uno, la credibilidad, número dos, la seguridad jurídica en el sector agroindustrial, porque en un país donde pues tenemos buenos funcionarios como Edwin Araque, pero tenemos otros donde envían otros mensajes al sector empresarial y al sector productivo, pues eso genera cierto ruido e inestabilidad que definitivamente a nosotros como empresarios, pues nos genera cierto nivel de zozobra. Y usted esta mañana me invitó para tocar dos temas, el tema económico y el tema de acceso a dólares. Doctor Araque, yo quisiera, y en aras de un debate constructivo, hacerle referencia a lo que usted y yo sabemos que hace que crezca una economía. Debe de mejorar, debe de crecer la productividad. Usted dirige dirige a un banco, a una institución que está enfocada en precisamente incrementar la productividad en el país, a Banprovi. Ese es su nombre. Y la productividad en el país la vemos, si no rezagada, con una tasa de crecimiento que no es suficiente para precisamente evitar los flujos migratorios. Yo creo que son buenas noticias, por un lado, ese incremento de disponibilidad de recursos. No es poco lo que estamos hablando, o sea, Banprovi al final estamos hablando de que tiene fondos por ahí por el orden de los $1.000 millones. Hablaba el doctor Araque de 25.000 millones de lempiras, más un incremento de casi 8.000 millones de lempiras. Entonces estamos hablando de casi 1.300 millones de dólares. La disponibilidad de recursos es importante y yo quiero congratular a esta administración por ese esfuerzo. Sin embargo, reitero, el origen de los fondos sí debe de ser un motivo de análisis y de manejo prudencial y cuidadoso, más si vienen de las reservas. Preferiría que fuesen del presupuesto nacional, no propiamente de las reservas. Ya la semana pasada usted tuvo un panel en el cual hubo una discusión profunda sobre el comportamiento que las reservas han experimentado durante los últimos 2 años, en el cual hemos visto una reducción sustancial de esos fondos de 8.600, 8.700 millones de dólares a aproximadamente 7.300 millones de dólares. La reducción es sustancial. Sin embargo, habiendo externado esas preocupaciones, y cuál debe ser y hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos y a dónde debemos de hacer mayor énfasis en la colocación de esos recursos. Incrementar a toda costa la productividad del país. Eso significa, número uno, incrementarla en el agro, en el sector agroalimentario. Este es un sector estratégico y crucial para el país, para la población. Honduras, siendo un país severamente afectado por tema de cambio climático, debemos de estar haciendo inversiones sustanciales en ese sector para asegurar precisamente el tema de seguridad alimentaria. Eso por un lado. Y por otro, incrementar las exportaciones de productos de valor agregado, de productos que ya se salgan de materias primas, que salga Honduras de estar exportando materias primas y que estemos exportando productos más sofisticados. Mire, el crecimiento económico del país, si bien es cierto, no ha sido pequeño. Yo difiero, no es que ha sido impresionante. Crecer un 3.6%. Sabemos que la economía hondureña, el PIB de la economía hondureña ronda por los 27.000 millones de dólares. Y crecer un 3.6% anual menos el efecto de la inflación, pues no es algo tampoco
que nos haga salir de la pobreza. Fíjese, la semana pasada... Vamos resumiendo, ingeniero, por favor. Sí. ¿Qué es lo que estoy diciéndole al doctor Araque y que quiero transmitirle al pueblo hondureño? Hay que tener mucho cuidado con el origen de los fondos que estamos poniendo a disposición. Sí, reservas. Las reservas. Y número 2, debemos de hacerlo con un enfoque en el sector agroalimentario de alto valor. Sí. Es que yo lo escuchaba a usted durante años en la oposición cuando gobernaba Juan Orlando Hernández, que usted dice, o decía, tenemos que sacar esas reservas y dejarlas a 3.5 meses de importaciones. Más que suficiente. Pero hay gente que dice que ese es un riesgo que están corriendo, que después de haber tenido para 8 meses de importaciones, con esta reducción, no sé a dónde se quiere llegar, si a 5 meses o a 3.5 meses de importaciones. ¿Qué tal si me responde después de la pausa? Con mucho gusto. Después de la pausa. No sé si esas son las preocupaciones que tiene Rubén Darío. Esas son precisamente las preocupaciones. Ya estamos abajo de 5 meses. Estamos en 4.8. Y estuvimos... arriba de 6,5, 7. Sí, creo que nos acercamos en algún momento a 8 meses de importación. Es correcto. Pero ya me dice Rubén Darío, tenemos reservas para 4 meses, 4.5 meses de importaciones. Se refiere a esto el presidente Banprovi, Edwin Araque, después de la pausa, alternando aquí con Rubén Darío Sorto. Muchas gracias por compartir su opinión. Excelente gestión por parte del presidente Banprovi, licenciado Edwin Araque. Éxitos comparten más televidentes. La clase trabajadora de Honduras ahora tendrá acceso a una vivienda con este proyecto. Más mensajes, la inversión en sectores clave como la vivienda, la educación y la salud, con dólares contribuye al desarrollo humano y social de Honduras, fortaleciendo la sociedad y reduciendo las desigualdades. Solo necesitamos transparencia para que estos fondos no acaben en un lugar equivocado. Comparten más televidentes. Feliz y exitoso inicio de semana. Tengo 11 años de pagar préstamo de vivienda con fondos Banprovi al 11%. ¿Puedo reajustar mi deuda con esa tasa actual que dicen tener? Porque el banco nunca me bajó la tasa si Banprovi la bajó. Gracias, presidenta Xiomara. Gracias, frente a frente. Comparte este televidente. Un mensaje más. Buen día. Yo pediría a las autoridades de Banprovi que pongan en mente apoyar la industria del turismo. Queremos ser un país que atrae turistas, pero no hay programas para que ayuden al desarrollo, sobre todo de infraestructura para el turismo, a una tasa que motive a generar. Comparten los televidentes, comparta usted su opinión a través de redes sociales y a través de nuestro número de WhatsApp. A las preguntas del ingeniero Rubén Darío Sorto y empresario Rubén Darío Sorto responde el presidente de Banprovi. Ya luego está por la vía telefónica el señor secretario en el despacho de finanzas, don Marlon Ochoa, y también don Héctor Estrada, director de Convivienda. Doctor Araque. Bueno, muchas gracias y también saludo a Rubén Darío. Ingeniero Rubén Darío también es un profesional de alto calibre. Me ha tocado compartir con él a nivel académico y en otros foros nacionales. 2 preguntas concretas me ha hecho. 1, el nivel de productividad. Y el nivel de productividad para los hondureños es alto. Y comparemos con todos los migrantes. Allá se fajan en Estados Unidos y sin previa calificación. Pero en el proceso ellos se integran y tienen la misma productividad que los otros trabajadores del resto de Centroamérica y de América Latina y del mundo entero. Así que ese es un tema que, a ver, la productividad, pues en términos conceptuales, cómo hacer más con menos, ser más eficientes. Allá los métodos en Estados Unidos, también en España, Alemania, son ya estándares. Ellos se adaptan o los dejan. Así es que esto es el producto de las remesas familiares, que hoy por hoy son los que sostienen la economía. 9,000 millones de dólares, más que las exportaciones tradicionales, que son más o menos 6,200, más que la industria maquiladora, que son alrededor de 6,000 millones de dólares. Pero los 9,000 millones de dólares de los inmigrantes, si lo ponemos a moneda nacional, son más de 240 millones de lempiras. Y se le calcula el impuesto sobre ventas, no menos de 30,000 millones que para el erario público. El segundo elemento tiene que ver con las preocupaciones de Rubén Darío del uso de las reservas.
En esencia, yo comparto la situación que el gobierno actual tomó la parte financiera, realmente fue preocupante. Bonos soberanos que están en proceso de vencerse, se pagan. Esos bonos soberanos son caros para la economía, entre 8 y 9%. Entonces, la deuda está al día. Eso le da más credibilidad al gobierno central. A la comunidad internacional. Sí, Eso es un buen... a nivel internacional. Lo otro, a nivel nacional no hay preocupación, Rubén Darío. Hay instrumentos de política monetaria eficientes, como son las operaciones de mercado abierto, como es la operación de redescuento del Banco Central, como son las operaciones de encaje, que da estabilidad. En caso de haber una amenaza inflacionaria, pues se activan esos instrumentos, que son ya los expertos del Banco Central tienen buena formación para activarlo en su momento y se anticipan los hechos. Así que tener 4 meses, más de 4 meses y medio de importaciones, todavía estamos solventes. Lo mínimo que exigen los organismos financieros internacionales son 3 meses de importación. Entonces yo le decía en un programa el año pasado, o inclusive en el 2021, Renato, sí, que están en demasía. Y esas reservas se erosionan con la inflación mundial. Si la inflación mundial o de Estados Unidos es 6-7%, calcule el valor de las reservas monetarias. Se van 600 millones por erosión inflacionaria mundial. Entonces, yo creo que con 3 meses de importación es más que suficiente y lo sostengo y me someto al debate también a nivel de colegas economistas internacionales como lo he hecho. En mi gestión, cuando fui presidente del Banco Central, en el periodo del presidente Zelaya 2007, 2008 y 2009, yo tenía menos de 2.000 millones. ¿Y qué pasa con el tipo de cambio? Fijo durante todo el periodo. Se activaron otros instrumentos, el encaje bancario. Le bajé el encaje bancario a todos los bancos que prestaban al sector productivo, lo que era producción y construcción. Y le aumenté el encaje bancario a aquellas instituciones que dan mucho crédito al comercio y el consumo, que es el que hay que desalentar. Además, yo soy un convencido que la devaluación no resuelve los problemas de un país subdesarrollado. La devaluación es para países altamente desarrollados que tienen manufactura, productos agregados, pero nuestras exportaciones casi son los postres del mundo, café, banano y otros productos. Entonces no tiene mucha incidencia devaluar porque no tenemos ese efecto en el mercado internacional. Lo que sí es efectivo es una política fiscal de poner aranceles a aquellas importaciones que no son esenciales para el país y dar subsidio a los exportadores que en efecto están estimulando el crecimiento y la generación de empleo. Solo permítame, doctor Edwin Araque, porque está en comunicación y Rubén Darío Sorto en San Pedro Sula, está en comunicación el secretario de Finanzas, don Marlon Ochoa, aquí en Frente a Frente. Buenos días, Marlon. Buenos días, Renato. Muchas gracias por el espacio. Bueno, intervengo precisamente por las diversas menciones que se han hecho respecto a la Secretaría de Finanzas. Primero, me parece importante aclarar que la priorización instruida por la presidenta para los fondos Banprovi de este año, que no son, bueno, solo los 8.000 millones, sino que también los fondos propios de Banprovi, atienden a que estos fondos sirvan para las prioridades que tiene el gobierno en materia de vivienda, en materia de promoción a la producción y a las MIPYMES. ¿Qué tipos de elementos pues llaman la atención del gobierno sobre o cuáles son las prioridades? Primero, la instrucción que se dio desde el año pasado de que los fondos de vivienda se colocaran a 0 prima, por ejemplo. Que los fondos se utilicen también para colocar para compra de vivienda usada, ya que Banprovi también tiene la responsabilidad, y el gobierno en general tiene la responsabilidad de asegurar que la gente pueda acceder a una vivienda. Adicionalmente, se espera que con esta nueva colocación también tengamos una mayor colocación en créditos para las MIPYMES que no las están atendiendo en la banca privada. Por otro lado, en relación con los comentarios que hacía de que o las especulaciones que despertaba respecto a que la parte política está afectando el desempeño de la Secretaría
de Finanzas o el gobierno, pues le quiero aclarar que la política de la presidenta en ese sentido ha sido bastante clara, y es que los funcionarios que se van a la política, buena suerte, pero los que nos quedamos en el Estado nos tenemos que dedicar a hacer gobierno. Esto quiere decir que mientras no haya una votación en el Congreso y mientras no se asuma el nuevo Consejo Nacional Electoral, yo estoy al 100% dedicado a la Secretaría de Finanzas. Bueno, ministro, pero le repregunto porque aquí el presidente Van Provi lo que ha pedido es priorizar esos recursos que ya los tenemos para que lleguen justamente a Banprovi, banco de segundo piso, y que la banca de primer piso los pueda distribuir entre la gente que está pidiendo vivienda, que está solicitando vivienda, que ha sido un éxito. Todo el mundo coincide que estos fondos, a los años que hay que pagarlos y con las bajas tasas de interés, ha sido un éxito y ha dinamizado la construcción y ha generado mucho empleo. Por eso es que el presidente Van Provi está pidiendo que se agilicen esos trámites administrativos para liberar estos recursos. Y lo otro fue lo que decía Gustavo Boquín, que se han atrasado el pago de los proyectos viales que están haciendo muchas empresas hondureñas, que por cierto los hemos felicitado porque tienen una buena inversión en infraestructura vial. Y la infraestructura es importante para el desarrollo. Son los dos puntos que destaco porque ya estamos casi finalizando el programa para que me lo resuma. ¿Cuándo se liberan estos fondos? Yo le contesto frente a la especulación de que estas demoras, como dice usted, atienden el tema político, y eso no es cierto. Ok, admítalo, yo lo admito que fue una expresión mía. Puedo estar equivocado, pero la emití. Pero lo que le interesa al país justamente es la liberación de sus fondos. Los dos temas, Renato. El presidente Van Provi le puede comentar cómo fue la reunión. Justo este viernes tuvimos una sesión de gabinete económico en donde participó la presidenta y estuvo él, y precisamente se discutió la priorización para Van Provi, que excede nada más de ser un trámite meramente burocrático, ¿no? Ahí estamos discutiendo cómo se ha desempeñado la cartera de créditos de Van Provi, cómo puede mejorar, cómo puede ser aún más exitoso, cómo puede atender las necesidades de la población, pues que no tiene vivienda. Y con relación a los pagos de las constructoras, le puedo decir que es falso que se adeuden 2.000 millones de lempiras de 2023 a las constructoras. Que es cierto que la tramitación ahora sigue los flujos ordenados por la Ley Orgánica de Presupuestos, que las compras en construcción siguen la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, y quizás aquí se tenga la costumbre de que los fondos antes se ejecutaban a través de fideicomisos, y a través de fideicomisos se compraron casas chatarra, a través de fideicomisos se compraron hospitales chatarra, y esos son pagos que la Secretaría de Finanzas no va a hacer efectiva. Nosotros estamos concentrados en asegurar que todo lo que se paga corresponda a obras de calidad y a obras que tengan avance físico, y precisamente lo adeudado a las constructoras es para corroborar que esos pagos correspondan al avance físico. Muchas gracias. Finalmente, me gustaría aclarar algo. Los fondos de Van Provi no salen de las reservas. Son fondos emitidos en lempira y son fondos que vienen de emisión monetaria. Entonces, en ningún sentido afectan las reservas internacionales, que son en moneda extranjera. Sí, bueno, ahí le responde el ministro de Finanzas, Rubén Darío. No salen de la reserva esos recursos. Perfecto. Ese es algo bueno que lo ha aclarado, y yo quisiera felicitar en esta mañana al ministro Ochoa porque lo escucho en un tono más conciliador, lo escucho en un tono constructivo y productivo, y eso es lo que necesita Honduras. Va a ir aprendiendo. Va a ir aprendiendo, Rubén Darío, va a ir aprendiendo. Aquí nos quedamos ya. Muchas gracias a Marlon Ochoa. Bueno, dice que tuvieron el viernes una reunión con la presidenta sobre este asunto de priorizar los recursos para Banprovi. Sí, efectivamente, los recursos de Banprovi casi son marginales con respecto al total de los fondos de inversión que se administran.
Apenas en un año son 350 millones de lempiras. Y eso lo estamos volcando básicamente a vivienda. Vivienda social, el 60%, y un 40% a vivienda media, porque para mantener la métrica de sostener los excedentes patrimoniales de la institución. Así es que la mayor parte de recursos son los fondos de inversión, que serían en promedio más de 12.000 millones, con la cartera recuperada de los 4.500 más los 8.000 millones adicionales. Lo que usted está esperando. Lo que estoy esperando. Y lo otro, pues una corrección así breve, ingeniero Sorto, porque es una cuestión estrictamente teórica, conceptual. Cuando hablamos de crecimiento económico, estas cifras, si están mal, me las vuelve a poner. Las que estaban, el crecimiento, la última gráfica. Estamos hablando en términos reales. Por lo tanto, no es conveniente compararlo con la inflación, porque ya está el efecto inflacionario incluido, porque hablamos de Producto Interno Bruto en términos reales. Deflactadas, perfecto. Sí, muy bien. Aquí lo que quiero rescatar es, aún el año 2024, esta proyección que es de Forbes, mire cómo está el promedio a nivel centroamericano. Costa Rica, 3% 2024. El Salvador, 1.5. Es el país que va a crecer menos. Guatemala, 3.5. Honduras, 3.6. Y Nicaragua, 3.3. Solo lo supera Panamá con 4. Pero mi fundamento es que aún en desaceleración de la economía mundial, con esa adversidad de la inflación mundial y tasas de interés altas, estamos creciendo como hemos venido creciendo tradicionalmente. Y eso es muy bueno destacarlo. Lo ideal sería crecer al 7, 8% para no acumular más pobreza y desigualdad. Pero para hacer eso hay que tener ya una sincronización con el desempeño de la economía mundial, que lo vamos a ver a partir de mediados del próximo año 2025. Vamos a ir a una pausa comercial. Sí me gustaría unos 2 minutos para hablar de los dólares. ¿Qué quería decir así brevemente, ingeniero? Sí, nada más hacer una acotación. Mire, la emisión monetaria es un pasivo del Banco Central. Y esto tiene que cuadrar contablemente porque se tiene que respaldar con algún activo. ¿Y cuál es ese activo normalmente? Las reservas internacionales. Es correcto. O, eso es lo que también me pudiese preocupar, si es una emisión de papel moneda sin respaldo, eso sí sería irresponsable hacerlo. Entonces, de cualquier manera, la emisión monetaria de la cual estamos hablando, sí creo yo que llega a impactar el tema de reservas. ¿Es correcto, doctor? Bueno, aquí básicamente es una diferencia estrictamente académica. El principio 100% del dinero, cuando era el patrón oro, hasta el año 1944, decía que ningún país podía emitir más que sus reservas en oro. Se abolió después del año 1944 y Nixon en 1971 abolió la convertibilidad del dólar. Y eso creó un gran pánico y una debilidad en el sistema monetario internacional, porque Francia e Inglaterra exigieron oro de los dólares que tenían y Estados Unidos no lo pudo hacer. Desde ese periodo que fue en agosto de 1971 que lo anunció Nixon, ya el dólar ya es un dinero fiduciario. En el caso de Honduras, la base monetaria, vemos el balance del Banco Central, la base son 70.000 millones en promedio. ¿Cuántos son los activos internacionales que tiene el país? Bueno, tomemos los 7.300 millones, los ponemos a la empira, superan los 70.000 millones de base monetaria. Es decir, tenemos un margen más o menos de 150.000 millones de lempiras, que es solvencia en esa estructura de mantener la paridad del 100% de la emisión monetaria con respecto a las reservas monetarias internacionales. 30 segundos, Rubén Darío. Entonces, definitivamente sí se respaldó esa emisión con reservas internacionales. Por supuesto. Lo que pasa es que hay la creencia en el imaginario que es que el Banco Central va a emitir dólares y darle a Banprovi. Como lo aclara el ministro de Finanzas, es correcto, es lempira lo que da. Obviamente llega al mercado, eso lempira va a tener impacto porque va a crear una demanda sobre todos los bienes importados que se complementa con lo que, con bienes importados, todo lo que es accesorios para equipar los baños, pues esos bienes importados, va a tener incidencia
obviamente las importaciones, pero para mí, de mi punto de vista, no es un impacto que es de preocupar, sino para están los instrumentos de política Yo monetaria. difiero en el tema del incremento en productividad, doctor, porque eso no se ve reflejado en el país, ¿verdad? Eso no se ve reflejado en nuestras exportaciones, eso no se ve reflejado en tema salarial, eso no se ve reflejado en un sinfín de factores que usted y yo podemos discutir. Vamos. Pero lo más importante en este momento es que la aclaración que esa emisión sí tiene un respaldo y fueron las reservas internacionales. Pausa comercial.